muchos ejemplos más. ¿Y sabes por qué siento que tienen que venir esos momentos a nuestra vida? Escuchaba esta semana una enseñanza sobre la parábola de las 10 vírgenes que me hizo erizar la piel. Pero me hizo erizar la piel de temor. Me hizo erizar la piel aún podría decir algo de miedo. Porque recuerden que 5 vírgenes que creían en el novio no entraron. Solo 5 entraron. 5 no entraron y creían. Y yo sentía, mientras trataba de danzar y allí tocar el piano, ¿cómo vamos en algún momento a soportar el hecho de que tengamos que entregar nuestra vida a Cristo? O en el momento en que estemos amenazados y estén pidiendo nuestra vida, si en algún momento no somos capaces de adorarle extravagantemente. No va a haber mayor adoración extravagante cuando de pronto estén reclamando nuestra vida, como lo hicieron con los discípulos. Cuando su vida fue confrontada, si declaraban a Jesús, morían. Y a la final todos los discípulos murieron de muertes muy violentas. Aún Juan, antes de que estuviera en Patmos, él sufrió un martirio antes de ir a Patmos. El problema es que en el martirio no murió. Y le dijeron, no, exiliémoslo, porque si aquí no murió. Y yo te digo una cosa, puede sonar, no sé cómo pueda sonar. Yo te digo una cosa, solo empezando a rompernos a nosotros mismos, a morir a nosotros mismos, haciendo lo que nunca antes habíamos hecho para el Señor, vamos a empezar a preparar nuestra vida cuando vengan los momentos difíciles y ahí mantenernos firmes en Cristo. Pero si yo no soy capaz, si no soy capaz de gritar, de levantar mis manos, de dejar que mi cuerpo fluya para el Señor, ¿qué voy a ser capaz en algún momento cuando alguien me diga, mueres si sigues creyendo en Jesús? Ustedes dirán, pero Henry hoy se levantó trágico, vio Destino Final o vio La Purga, o qué vio, qué películas vio. No, es lo que dice su palabra. Es lo que dice su palabra. Y yo creo que un día tendremos que hablar mucho de este mensaje. Y ¿saben qué? Muchos se irán. Muchos se irán. Porque una señal de los últimos tiempos es que muchos apostatarán de su fe. Yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro. La única manera en que yo puedo estar seguro de mantenerme firme cuando vengan a reclamar mi vida por seguir a Cristo es que estoy dispuesto en lo poco y en lo pequeño a darlo todo por Cristo. Y acuérdate que el que es fiel en lo poco, van a llegar días. Aún los animo, entrenémonos. Ustedes dirán, pero Henry, danzar. Muchos no lo hacemos. ¿Por qué dirá el que está al lado? A mí no me parece. Muchos no lo hacemos por eso. Choca con nuestra misma naturaleza. Pero esas van a ser pruebas. Porque los últimos tiempos, la característica de los últimos tiempos, y yo no sé si tú anhelas la venida de Cristo. ¿Tú anhelas la venida de Cristo? ¿Quién anhela la venida de Cristo? ¿Quién sabe que Cristo va a volver por segunda vez? Bueno, prepárate entonces. Porque si tú anhelas la venida de Cristo, los tiempos difíciles se van a multiplicar. Porque antes de dar a luz, hubo dolor. Y es lo que dice la palabra. Que habrán dolores. La tierra está teniendo ya dolores de parto. Dolores de parto. No es en vano lo que está sucediendo. Y si anhelamos que Cristo venga, tenemos que
prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Todos miran esa agüita con una envidia. ¿Y cómo nos preparamos? ¿Cómo? Negándonos a nosotros mismos. Negándonos a nosotros mismos. Siento decirles esto, dejar esto en el corazón, porque a la final es lo que estamos hablando. Hablábamos hace 8 días de vivir el llamado. Y a veces creemos, cuando estamos hablando de vivir el llamado, a veces no lo imaginamos, porque de pronto nos lo han enseñado también. Tiene que ver con un ministerio, tiene que ver con un llamado del Señor a las naciones, a tocar las vidas, tiene que ver con eso. Pero hay un primer llamado que no se nos puede olvidar. Hay un primer llamado que no debemos perder de vista. Y ese primer llamado está en Colosenses. Quiero que abramos un momentico allí la palabra, en Colosenses 3:17. Que lo pongamos allí en la pantalla. Colosenses 3:17. ¿Qué es lo que dice allí? Pablo le está diciendo a la iglesia en Colosas: y todo lo que ¿qué es todo? ¿Qué es todo? Todo. Cuando estoy haciendo el desayuno, cuando estoy hablando con alguien, cuando estoy detrás del escritorio, cuando voy camino al trabajo, cuando estoy en un supermercado, cuando estoy mirando el celular, cuando estoy viendo algo. ¿Qué dice la palabra? Todo lo que o digan, todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Y busqué este pasaje en una versión que se llama La Pasión. Y mire cómo dice este versículo, cómo dice este versículo, esta versión. Dice que cada actividad de sus vidas y cada palabra que salga de sus labios esté impregnada de la belleza de nuestro Señor Jesús el ungido, y traigan su alabanza constante a Dios Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Isaías 43:7 dice: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Tú y yo existimos para la gloria del Señor, para que todo lo que hagamos, para que todo lo que digamos le dé gloria a Dios. Todo. Yo sé que hay cosas que chocan con nuestra, no, me van a perdonar, pero a veces hay cosas que chocan con nuestra idiosincrasia, porque nos hemos creído el hecho de que al ser boyacenses somos de tierra fría, el boyacense, entonces no, yo soy así, pero el Señor nos hizo no a la imagen de un boyacense, el Señor nos hizo a su imagen. Yo los animo. Vivir el llamado es que todo le dé la gloria a Él. Ya podemos volver a la presentación, por favor. Vivir el llamado es que todo le dé la gloria a Él. Todo lo que hago, todo lo que digo, le dé la gloria a Él. Y esto fue lo que hizo Pablo. Pero ¿cómo comenzó? Hablábamos de una característica que Pablo tenía. Y yo creo que esa característica la necesitamos todos nosotros, porque yo me incluyo allí.
esa característica que tenía Pablo la necesitamos todos nosotros, porque solo con esa característica podremos darlo todo por Jesús. Solo con esa característica podemos mantenernos fieles a Jesús. Solo con esa característica podremos estar firmes en Jesús. Solo con esa característica. Pablo por eso decía allí en Filipenses 3, del 3 al 7, él no tomó sus logros humanos, él no tomó lo que él tenía y vivía humanamente, no lo tomó como su identidad principal. De pronto algunos de nosotros o muchos de nosotros, nuestra identidad personal o principal está en lo que hacemos, está en el trabajo que tenemos, está en lo que logramos, está en lo que sabemos. Pablo llega y dice el versículo 7, antes creía, Pablo decía lo siguiente, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Pablo tomó todo lo que era, Pablo tomó lo que pensaba, Pablo tomó de la familia que había nacido. Pablo debió ser castellanos, una élite en Sogamoso, una estirpe en Sogamoso. Pablo debió tener tenía un apellido hebreo de hebreos, nació en la tribu de Benjamín, fue formado en una de los grupos, de las corrientes del momento más celosas por la ley del Señor. Y Pablo en otra versión, el versículo 7 decía, antes creía yo valiosa estas cosas, pero ahora las considero basura. Basura. En otra versión Pablo dice, ahora son estiércol, porque no tienen ningún valor al lado de Jesús. Al lado de Jesús. Y Pablo allí, entonces sus logros humanos no eran su identidad principal. Esto lo miramos hace 8 días. Los animo a quienes no pudieron estar, que lo busquen allí en el canal de YouTube de la congregación. Y lo segundo que hablamos es que la vida de Pablo estuvo marcada por esta palabra, esta característica que creo que es la que debemos nosotros tener presente: pasión. Pasión. Cuando vemos la vida de Pablo, la pasión con la que Pablo vivió el judaísmo, la pasión, el celo que Pablo tenía por la ley judía, hebreo de hebreos, formado por los fariseos, de ahí se entiende que Pablo, el celo, tal era el celo que cuando él estaba mirando cómo apedreaban a Esteban, un muchacho creo que tenía allí 22 años, cuando estaban apedreando a Esteban, él no le daba nada. ¿Por qué? Su celo era tal que creía merecedor el castigo que estaba teniendo Esteban. Pero es curioso, el que se ufanaba de su propia, en ese momento el que se ufanaba de quién era, Saulo de Tarso, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, formado por Gamaliel allí. ¿Gamaliel? Sí, Gamaliel, ¿cierto? Formado por Gamaliel, uno de los principales de esta corriente de los fariseos, que se hacían llamar los separados. Tan radical era la corriente de los fariseos que pocos pertenecían a ella, y ellos se ufanaban de la justicia ante el Señor. Y él allí, en medio de sus propios logros, o sea, los logros de Saulo de Tarso allí, aprobando cómo estaban apedreando a Esteban, un discípulo de Jesús. Pero yo les hago la pregunta, entre esos dos, ¿quién estaba mirando la gloria de Dios? Esteban. Saulo no miró la gloria de Dios allí. Esteban, el que estaba siendo apedreado, el que tomó por poco su propia vida por honrar al Señor, estaba viendo la gloria de Cristo. Y el que se ufanaba, no, los cielos no eran abiertos sobre él. Pasión era lo que tenía Pablo. Por eso vemos que después, cuando él entrega su vida a Cristo, cuando se encuentra con el Cristo resucitado allí en el camino, escucha esa voz, hubo un cambio radical en la vida de Pablo. Y esa pasión que Pablo tenía por lo que hacía viviendo el judaísmo, por lo que hacía haciendo cumplir la ley judía,
esa pasión el Señor la tomó, esa pasión el Señor la aprovechó para todo lo que ahora Pablo iba a hacer. Él iba a llamar, imagínense, el más apasionado por la ley judía, el que creía que los judíos eran el pueblo escogido de Dios, que no había más derechos sino el pueblo judío. Ahora el Señor lo llama a ser el apóstol de los gentiles. Qué contradicción para un fariseo. Eso era lo que para Pablo, antes Saulo, era un choque, eso era una herejía. Los únicos que tenían derecho eran los judíos, y ahora Pablo era el mensajero de los gentiles. Ahora Pablo fue el llamado a llevar el evangelio a aquellos que no hacían parte del pueblo judío. Pero lo hizo con la misma pasión y aún con mayor pasión, porque ahora tenía en su corazón a la verdad, al camino y a la vida. Ahora seguía al verdadero. Y yo me hago la pregunta: ¿cuántas cosas seguimos con pasión que son temporales? ¿Cuántas cosas seguimos con pasión? ¿Cuánta gente hay apasionada? Uno mira cuando los hinchas de ciertos equipos de fútbol van y los acompañan hasta el fin del mundo. Yo no sé cómo hacen, no sé de qué viven, no sé cómo harán. Uno trata de ahorrar para ir a Tunja a ver un partido y a veces no le alcanza. Y no sé cómo estos muchachos, si apasionadamente viven por algo temporal, por algo que se va a acabar. A veces nos entregamos apasionadamente a tantas cosas que no digo que no les demos valor, pero son temporales. Y Pablo entendió esto: que yo sea hebreos de hebreos, eso es temporal; que yo haya sido formado por los fariseos, eso es temporal. Ahora sigo al que es eterno. Ahora tengo pasión por aquel que es eterno. Y son cosas en las que debemos reflexionar. Esa misma pasión que Pablo tenía por matar cristianos, ahora se había transformado en una pasión que tenía para ganar personas. Antes los mataba, ahora los ganaba. Y lo hizo a unas sabiendas de cuando el Señor le dijo que él tenía que ir, por ejemplo, a Roma. Y en el propósito de Dios y en la voluntad de Dios tenía que ir a Roma. Pero que supiera, porque así le dijo el Señor a Pablo, que supiera que si iba a Roma lo iban a encarcelar. Que supiera que si iba a Roma, allí iba a empezar a vivir un momento difícil en su vida. ¿Y qué dijo Pablo? Uy, no. Yo mejor eso no lo hago. Si es algo malo, no es del Señor. No. Pablo dijo: aunque perezca, aunque yo perezca, lo haré. Esa era la pasión de Pablo. Tal era la pasión de Pablo que no le importaba entregar su propia vida porque había ganado a aquel que había dado su vida por él. Y esa era la pasión de Pablo. Por eso, lo tercero, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el objetivo de Pablo? ¿Dónde Pablo dónde Pablo ensanchó su corazón? ¿En qué se apasionó? ¿Dónde entregó todo el fuego de su vida? Filipenses 3:8, nueva versión internacional, dice: es más, aquí es el versículo. Es más, todo lo considero pérdida. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Todo lo considero basura. ¿Quién está hablando? ¿A quién se lo está diciendo? ¿A quién? A la iglesia de Filipos. Pablo les escribió una carta, y esa carta hoy está siendo enviada a toda la iglesia en el mundo. Ese día la carta llegó a la iglesia en Filipos. Hoy esa carta necesita ser escuchada por toda la iglesia de Cristo en el mundo. Es más, todo lo considero. ¿Cómo decía el versículo? Perdónenme aquí un momento. ¿Cómo decía el versículo 7? Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Es más, todo ahora lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Cuál fue el objetivo de la vida de Pablo?
¿Ganar almas para el Señor? ¿Cuál fue la meta en la vida de Pablo? ¿Ser el mayor apóstol de los apóstoles para la iglesia de Cristo? ¿Cuál fue el objetivo que Pablo se trazó en su vida? ¿Cuál fue? Conocer a Cristo. Ahora entiendo, porque cuando leía nuevamente la parábola de las 10 vírgenes, lo primero que Pablo le dijo a las 5 que no pudieron entrar es: yo no las conozco. Yo no las conozco. ¿Será que algunos que hemos creído no vamos a entrar porque no le conocemos? Nos han dicho que la salvación no se pierde, pero aún el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor. Preguntémosle al Señor: ¿será que si no le conocemos o no nos disponemos a conocerle a Él, corremos el peligro de desviarnos de nuestra fe? ¿Será que si no le conocemos, cuando vengan las circunstancias difíciles, de pronto no haremos lo necesario? ¿Qué pasó con las 5 vírgenes? ¿Cuál fue la diferencia de las 5 vírgenes que entraron con las 5 vírgenes que se quedaron? A mí me gustaría de pronto enseñar esto más adelante, pero le dije al Señor: yo no lo voy a enseñarlo, no lo voy a enseñar hasta que yo no lo reciba claramente. O sea, no lo reciba, no, sino lo atesore en mi corazón y que haya un cambio en mí, porque fue una parábola que, vuelvo y les digo, me confrontó, me llenó de temor. ¿Qué hicieron las 5 vírgenes? ¿Qué hicieron las 5 vírgenes sensatas que no hicieron las 5 vírgenes insensatas? ¿Qué fueron? ¿Qué hicieron? ¿Sabe primero lo que hicieron? ¿Cuántas estaban dormidas? Todas estaban dormidas. Todas, pero vamos a leer. No es que no me quiero quedar ahí, pero solo quiero decir algo. Las 5 vírgenes, antes de quedarse dormidas, ellas fueron y compraron aceite, se prepararon. Pero ese comprar a mí me habla de sacrificio, a mí me habla de precio. O sea, fueron y compraron aceite para estar preparadas cuando el novio viniera. ¿Y saben qué es lo que ha sucedido en los últimos tiempos? Que nos han estado vendiendo un evangelio light, un evangelio que no implica sacrificio, un evangelio que no implica precio, un evangelio que no implica muerte, un evangelio que no implica pagar. Hemos tomado el valor, la gracia, porque la gracia es un regalo. Hemos superficiado la gracia, hemos livianado la gracia. Porque por gracia fuisteis salvos. Ay, Señor, gracias, soy salvo por su gracia, no tuve que hacer nada. Y como no tuve que hacer nada, pues puedo vivir como quiera. Y a veces la gracia la hemos menospreciado, le hemos dado un menor valor. Esta mañana pensaba yo, ¿saben que ese es el peligro del servicio al Señor? Porque a veces y de pronto nosotros alguna vez lo hemos dicho, es que el servicio al Señor es voluntario. Y porque es voluntario, entonces asumimos que lo podemos hacer de cualquier manera. Pablo entendió diferente. Pablo entendió la gracia. Sí, fue un regalo del Señor, pero nada de lo que yo pueda hacer puede suplir la dimensión y la magnitud de su amor sobre mí. Nada de lo que yo pueda hacer, cualquier cosa que yo haga por el Señor, se va a quedar pequeño al frente de su gracia. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí un domingo para que Henry diga que el saloncito estuvo lleno? Y a veces nos vamos el domingo, sí hubo gente. A veces
Nos sentimos así. ¿Cuántas veces aún hacemos cosas por el Señor como para hacerle el favor? ¿Sabes? El favor no lo hizo Él. El regalo no lo dio Él. Y no fue cualquier regalo, porque el regalo de su gracia fue su muerte. Y nosotros a veces tomamos su muerte como si hubieran sido unas pequeñas goticas de sangre. Como que no, como que Él entregó como la parábola de la gallina y el cerdo. ¿Quién entrega más en unos huevos pericos con salchicha? ¿La gallina o el cerdo? ¿A quién le implicó la vida? ¿Al cerdo? La gallina dio algo, un huevo, pero el que tuvo que dar su vida para que hubiera salchichón, salchicha, jamón, bueno, lo que quieran, allí en los huevos fue el cerdo. Y a veces nosotros somos así como la gallina y el cerdo. El cerdo es Jesús porque le implicó su vida, pero nosotros damos lo que no nos cuesta. Y allí esto lo pudo entender Pablo. Por eso Pablo comprendió que solo había un objetivo en su vida. Y ese objetivo le iba a demandar un precio. Ese objetivo iba a ser un sacrificio. Porque quiero decirles, familia, con mucho amor, y me lo digo a mí mismo también, seguir a Cristo tiene un precio. Y este mensaje, que es el que va a ser hablado en muchos lugares, muchos van a rehuir a ese mensaje. Porque nos han enseñado que cuando yo estoy con Cristo, nada malo me va a suceder. Eso no lo dijo el Señor. Pablo nos enseñó que para los que aman a Dios, todas las cosas nos van a salir bien. Amén. Sí, algunos, no, que todas las cosas nos ayudan. Pero ¿a qué concepto de bien? Porque para nosotros ir a la cárcel por predicar al Señor no está bien. Porque para nosotros ser echados del trabajo por predicar al Señor no está bien. Para nosotros perder nuestra propia gloria por dársela al Señor no está bien. En el concepto de nuestro bienestar. Pero en el concepto del bien del Señor es que todo lo que yo pierda por Él será multiplicado al 100 por 1. Y no de pronto en esta vida, sino yo los animo a que se lean los últimos versículos del capítulo 11 de Hebreos. Léanselo. Porque hay personas que han entregado todo por el Señor. Estamos viviendo nosotros una circunstancia así en la familia. Personas que aman al Señor, que han dado todo por amor al Señor. ¿Por qué tienen que vivir días difíciles? ¿Por qué tienen que pasar días difíciles si entregaron su vida por el Señor, si amaron al Señor, si le servían al Señor? ¿Por qué tienen que estar viviendo esos días? ¿Acaso el Señor no ve lo que les dio, lo que fue dado? ¿Acaso el Señor se olvidó lo que esa vida le entregó a Él? Y a mí me confronta eso. Pero cuando yo me fui a Hebreos 11, miren lo que dice el versículo 32. No lo pongan allí, vamos a escucharlo. Miren lo que dice el versículo 32. Y si quieren, y obviamente los animo a que abran sus Biblias en su casa y lo confronten. Voy a leerlo en la Reina Valera, que es la reina de las Biblias. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Por la fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Miren este versículo: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección por la fe.
¿Quién quiere ser de este grupo? Conquistar reinos, cerrarle la boca a los leones, apagar, conquistar reinos, apagar fuegos, evitar el filo de espada. Pero hay otro grupo que ese poco lo queremos escuchar. Pero otros, versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Por la fe fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¡Wow! Hubo unos que no eran dignos que el mundo los reconociera, y fueron estos, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Quién quiere ser de este grupo? Ven, cuando dijimos de cerrar bocas de leones, ¿cuántos dijimos que seamos apedreados? Pero miren lo que dice el versículo 39. Y todos estos, ¿quiénes? Los que conquistaron reinos, como los que fueron atormentados, los que alcanzaron promesas, como los que fueron azotados, los que taparon bocas de leones, como los que murieron aserrados, los que apagaron fuegos impetuosos, como los que anduvieron por aquí y por allá cubiertos de pieles. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por la fe de pronto algunos van a ser como el primer grupo, pero por la fe de pronto otros vamos a ser los del segundo grupo. La pregunta es, ¿cómo nos mantenemos firmes? ¿Cómo? Cuando venga la enfermedad, cuando venga la persecución. Yo quiero aprovechar hoy, y de pronto terminamos orando por la vida de María Teresa. Pero un día nos llamó y yo le dije: María Teresa, yo de su vida tomo su fidelidad, porque a pesar de, se ha mantenido fiel. Yo de su vida es un ejemplo de fidelidad, a pesar de los dolores que está sintiendo, a pesar de los días tan difíciles que está viviendo. Cuando habla sigue impartiendo bendición, cuando habla sigue dándonos palabras que vienen del corazón del Señor. Y yo le digo al Señor, como decía Jesús, si está en ti que yo no viva esto, si está en ti que yo no pase esos días así, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si en la voluntad del Señor voy a vivir días difíciles, yo lo único que le pido a Él es que me ayude a mantenerme firme, a mantenerme fiel, a que sin importar lo que venga pueda decir: Cristo es mi Señor y mi Salvador. Puede que lo pierda todo, puede que lo pierda todo, pero aún eso está en su palabra. Esa es una de las promesas que a veces no nos gusta escuchar. Pero ¿cómo me mantengo firme? Conociendo a Cristo. Si algo hizo Pablo, fue que conocer a Cristo fue el mayor valor de su vida. Antes había conocido al Dios de la ley, antes había conocido más la ley que al Dios de la ley, pero ahora pudo encontrar a Cristo, pudo encontrar a Jesús, y Pablo se lo propuso. ¿Qué dice Pablo allí? Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. ¿Qué dice Pablo allí? Por Él
lo he perdido todo y lo tengo todo, porque esta es la versión, la nueva versión internacional lo dice allí, y lo tengo todo por estiércol. Lo tengo todo por estiércol, por ganar a Cristo. La única manera en la que Pablo sabía que podía vivir la voluntad del Señor, la meta que Pablo se propuso, porque la palabra que el Señor le dijo a Pablo es que él iría a los gentiles, él iría a predicar el evangelio a los gentiles, pero él dijo: eso solo tiene valor si Cristo es más grande que de lo que yo haga. Quiero conocer a Jesús. Se le volvió el principio que guía la vida de Pablo. Nosotros admiramos, ¿cuántos admiramos a Pablo? O sea, lo que Pablo hizo, las cartas más preciosas las escribió en la cárcel. Estando en la cárcel escribe a la iglesia en Filipos: es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando nosotros leemos ese versículo, como que nos llama el hecho de que todo en Cristo, puedo lograrlo, todo en Cristo, soy victorioso, todo en Cristo. Pablo, detrás de unas rejas, escribiendo sobre una piedra esa carta, les decía a la iglesia, les decía: ¿saben qué? He aprendido en todo. He aprendido en todo, porque en Cristo todo lo puedo vivir. En Cristo puedo vivir la salud como la enfermedad. En Cristo puedo vivir tiempos de paz como tiempos de guerra. En Jesús solo los puedo vivir. Y ahí Pablo nos está dando el secreto, la única manera en que podemos sobrellevar días difíciles, porque díganme si no, es en los días difíciles donde más es confrontada nuestra fe. ¿Cuántos son los que más dudamos cuando viene un día difícil? ¿Cuántos son los que dudamos que el Señor no nos escucha? ¿Cuántos son los que dudamos que el Señor, y es que acaso el Señor no había dicho esto? Los días más difíciles donde se pone en duda nuestra fe son en esos días oscuros, son en esos días negros donde no vemos el horizonte, donde no vemos el panorama. Y allí, en esos días oscuros, Pablo sabía y Pablo entendía que solo podía vivir esos días en Cristo, porque Cristo fue el único que pudo vencer la muerte. Cristo fue el único que pudo soportar lo peor de lo que hombre alguno pudiera soportar. Solo en Jesús. Conocer a Cristo, y solo conociendo a Cristo lo demás se vuelve basura. Entonces aquí hay algo directo, aquí hay una ley de, ¿cómo se llama eso? De directamente proporcional. ¿Eso qué es? ¿Un principio o un qué? Sí, pero ¿eso es un principio? Sí, ok. ¿Saben qué es directamente proporcional? Que entre más conozco a Cristo, más pierdo. Entonces, saquemos una conclusión. Puede ser que entre más anhelo lo temporal, más pierdo a Cristo. ¿Dónde está el amor de mi corazón? Porque a la final esto es un tema de amor. ¿Qué es lo que más amo? A veces podemos amar más a nuestros hijos, a nuestra esposa, y eso es lo que Jesús decía, que muchas veces se ha malinterpretado. Que el que no deja a padre, a madre, a esposa, a hijos, y muchos que dijeron: uy, esta es la oportunidad de dejar a esa señora cantaletosa, no, aquí está la oportunidad, me voy por Cristo. No, Jesús no estaba diciendo eso. Jesús estaba diciendo que el que no me ama a mí más, o sea, a mí, si tú amas más a tu esposa, amas más a tus hijos que a mí, esto es un tema de amor. ¿Qué amamos más? Yo solo puedo decir: Pablo amó más a Cristo. Amó más a Cristo. Y la única manera en que podemos vivir los días difíciles que han de venir, porque el Señor lo prometió, su palabra lo dice, es
conociendo más a Jesús. ¿Le regalamos unos minuticos al Señor? Sí. ¿Hay alguien con afán? No, sean sinceros. Ya acabó el Tour de Francia. Muchos a veces me dicen, Henry, es que Jesús, Henry, si este domingo no voy a la iglesia porque quiero hacer esto, ¿peco? No, dile al Señor, no me lo digas a mí. No me lo digas a mí. ¿Qué ama más nuestro corazón? ¿Qué ama más nuestro corazón? Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Solo al ver tu amor hacia mí, solo al ver tu gracia, Señor, tan bueno a pesar de mí, tan bueno a pesar de mí, a pesar, Señor, de que muchas veces me levanto ese día y ni siquiera te doy una mirada. ¿Cuántas veces has golpeado allí a mi corazón y me invitas a estar un momento contigo? Y no, Señor, tengo otras cosas importantes que hacer. Aún así sigues derramando tu amor. Es en respuesta a tu amor, Señor. Es al ver tu gracia, que no es algo barato, porque costó tu vida, Señor. Perdóname, Rey, perdóname. Perdóname si hay otros amores en mi corazón. Perdóname si hay otras cosas más importantes que tú, Señor, en mi vida. Perdóname aún si he hecho la iglesia algo más importante que tú. Perdóname si aún he hecho el llamado y el ministerio algo más importante que tú. Perdóname si aún lo que hago es más importante que tú, Señor. Tú lo dijiste. Estabas allí sentado en la sala. Muchos estaban hablando allí. Tú estabas allí en ese lugar, pero muchos hablaban. Muchos compartían de sus cosas.
cuando entró una mujer que se dio cuenta que lo más importante que estaba en esa sala eras tú. Y aún pasó por encima de todos y rompió ese alabastro y derramó su perfume a tus pies. Pero ¿cuál fue tu respuesta, Señor? Sí, ustedes me invitaron a estar aquí. Sí, ustedes están aquí y estamos compartiendo, pero esta mujer hizo lo que ustedes no pudieron hacer. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y yo quiero responderte, Señor. Quiero responderte a ti, oh Rey. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y si tú quieres ser de estos que quieren responderle al Señor en medio de nuestra imperfección, porque no es ser perfectos. Si tú quieres ser de estos, ponte en pie, con los ojos cerrados. Todos estamos con los ojos cerrados. Tú no te estás poniendo en pie delante de Henry. Tú te estás poniendo en pie delante de tu Señor, delante de tu Salvador, de aquel que lo dio todo por ti. Tú le estás diciendo: es por eso que te alabo, Señor. Al decirte esto, quiero decirte: te voy a alabar siempre, aun cuando yo piense que no es de la manera en que creería que debería hacerlo. Te voy a alabar siempre. Te voy a servir. Voy a procurar servirte cada día de mi vida, Señor. Y, Señor, voy a luchar por darte todo mi amor, oh Rey. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo,
Es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso, Señor, te honramos y te bendecimos, Rey. En tu nombre, Cristo Jesús.